Bien, amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a Romanos capítulo 3. Sí, ahí está, yo sé que ahí está 90. No haga mal cuarto, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, verso 23 este día. Lo encontró, lo van a leer ustedes entonces. Romanos capítulo 23. ¿Qué? Capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. ¿Dicen amén? Amén. ¿Cómo dice? A la 1, a las 2 y a las 3. Amén, gracias. Padre, bendito eres. Oramos a ti la mañana de hoy por revelación divina, por iluminación y por entendimiento en tu palabra. En esta mañana, en este estudio bíblico, Señor, en el que vamos a estar, pedimos que por favor tu presencia esté acompañándonos para que podamos entender, comprender, para que podamos abrir los ojos, Señor precioso. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Ayúdame a mí a darme a entender con claridad, Señor, y que cada vida reciba edificación, fortaleza. Señor, le muestres tu gran amor, paciencia, ternura, bondad y misericordia para con su vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Tome asiento, por favor. Esto, prepárese para 1 hora, le voy diciendo de una vez, ¿no? Tengo 1 hora, hermano, para predicar. En realidad no va a predicar, vamos a hacer un estudio bíblico. Por eso le pido que usted tenga lista su Biblia abierta, porque usted va a leer también. Entonces, como es un ayuno, se puede largo todo. Larga la alabanza, larga la oración, larga la palabra. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Se le ha llamado la columna vertebral de lo que fue la Reforma Protestante, ¿sí? Este versículo que acabamos de leer es uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. A gusto no mío, a gusto de la gente que sabe mucho más que yo. Y va a entender esta mañana por qué este verso es tan básico y tan importante en todo lo que es la doctrina bíblica, ¿bien? Va a darse cuenta de lo siguiente, mire, capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 de Romanos y el capítulo 3 hasta ese versículo 23 está haciendo una exposición de la antropología bíblica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está mostrándonos lo que en esencia la Biblia o Dios piensa del hombre, del ser humano, ¿no? La hermana Luz Miriam predicó el domingo un mensaje sobre pensar de nosotros con cordura. En ese mensaje ella hablaba acerca de cómo fuimos creados con corona, mejor dicho, el centro de la creación de Dios. Pero que en Génesis, en la caída, todo eso se perdió. Todo eso se nubló. Cayó una bruma oscura sobre el centro de la creación, que es el ser humano. Y cuando digo el centro de la creación, me refiero al centro del universo. Nosotros los seres humanos somos la creación más grande, la mejor de Dios. Más que el sol, más que las estrellas, más que las galaxias, más que todo lo que usted pueda ver allí, nosotros somos. Pero todo eso se dañó en el jardín del Edén.
Y a partir de allí, pues, solo hemos hecho embarrarla, solo hemos hecho dañar la cosa. Esos 3 capítulos lo que dicen es: el hombre está perdido. El hombre es un pecador insaciable. El hombre es un rebelde insaciable. Es como si pusiera un muerto ahí delante de nosotros y nos lo mostrara. Está putrefacto, está bota flujo de ese ya, podrido está. Y encima lo abren así y nos dicen: mire, estos son los ojos, esta es la boca, este es el corazón, este es el estómago, mire. Y el diagnóstico es: está horrible, es terrible esto, no hay solución para esto, es una cosa asquerosa, es una cosa fea. ¿Comprende? Eso es lo que la Biblia piensa del hombre pecador, del hombre lejos de Cristo, del hombre apartado de Dios. Nosotros somos otra cosa que ya le voy a mostrar, pero del hombre pecador esto es lo que opina el Señor. Ahora, en ese verso bíblico nos va a explicar lo que es la gracia, la misericordia, la paciencia, la ternura de Dios. Cómo ese muerto ahí sobre esa camilla es resucitado. Amén. Amén. Es resucitado. Y como el asunto es tan amplio, el asunto es tan grande, el asunto es tan sublime, tan maravilloso, no puede usar una sola figura, sino que va a usar 3 figuras para explicarnos cómo es que ese muerto se resucita, para hablarnos de la gracia, para hablarnos de la misericordia, que obviamente todo tiene que ver con la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos convoca esta mañana acá, aquello en lo que queremos centrarnos esta mañana, recordar el sacrificio de Cristo. Pero no vamos a hacer ahora tanto recordar el hecho, el suceso, la escena allí, sino los resultados de ese sacrificio. Y es glorioso, hermano. Es maravilloso, es precioso. Entonces ahí, a ver, vuelva a leer versículo 23 y versículo 24. Acuérdense que le dije que usted es el que va a predicar. Usted es el que va a leer la Biblia, yo no voy a leer nada. 23 y 24, ¿qué dice? Hasta ahí. Esa es la conclusión. El versículo 23, la conclusión del capítulo 1, 2 y 3. Lo que les acabo de decir. Entonces, todo concluye en que todos han pecado y todos han sido, ¿qué? ¿De qué? De la gloria de Dios. Ahora, a partir del 24 empieza la solución, la resurrección. ¿Cómo se resucita a ese muerto? ¿Cómo se soluciona este problema? Verso 24, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación de la para manifestar su justicia a causa de haber pagado por alto en su experiencia los pecados pasados. ¿Todo eso dice el 25? Sí. Poder en Cristo, hermanos. Bueno, quiero que subraye 3 palabras allí. La primera es siendo justificados. La primera, justificados. A ver, subraya un minuto para que subraye ahí, porque hoy sí tenemos tiempo. Justificados, subraye. Por eso es que ahí no hay que tener la Biblia en el celular, porque es que uno no puede subrayar ni nada ahí. La otra es redención. Subraye la palabra redención. Y usted dice, no, aquí sí se puede subrayar. Dice, en el celular sí se puede subrayar, pero se le pierde el celular, se le dañó todo. Y la tercera está en el versículo 25, que es
Propiciación. A ver, dígalo. Eso, pero ahorita los noté enredados ahí. Propiciación. Esas tres palabras nos llevan, evocan tres metáforas, tres símbolos que nos van a explicar cómo se resucita el muerto. Y no solo cómo se resucita el muerto, sino que nos va a hablar de la gracia, de la misericordia, de la compasión, de la piedad, de la paciencia de Dios, de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. La primera, propiciación. Vuelva a leer el verso 25, 1000 veces, no importa. Vuelva a leer el verso 25. ¿Qué dice? Hasta ahí. Usted no ponga ahí los versículos. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso, pastor? Eso casi ni se puede pronunciar. Dígale de al lado propiciación. Dígale propiciación. Este término en griego hilasterión, hilasterión con H, sino que en griego la H se pronuncia, no, eso es en hebreo. Bueno, hilasterión con H, hilasterión, era un término que se usaba allá en la época, en el mundo greco-romano, para describir el sacrificio que aplacaba la ira de los dioses. ¿Usted ha visto? Yo eso solo lo he visto en esa película, se me olvidó el nombre, bueno, que era de los aztecas, toltecas, zapotecas, karatecas, de toda esa gente. Mel Gibson, Apocalipto, esa, muy bien, muy bien. Entonces esa película ahí están en las pirámides ahí, ¿no? Y están matándolos, sacrificando a los prisioneros de guerra y los clavan así, les sacan el corazón y el corazón todavía hace así y lo levantan ahí y se lo ofrecen al sol. Porque el sol andaba bravo, había sequía, entonces no había cosechas. Entonces estaban tratando de aplacar la ira del sol para que lloviera. Y la manera fue matando a los prisioneros, sacar el corazón, ya, va, y luego los botaban, pirámide abajo, hasta allá. Bueno, eso es el mundo azteca, ¿no? Pero en el mundo greco-romano era algo parecido. Se ofrecían sacrificios para aplacar la ira, hermano, de Dios. No, de Dios no. Todavía de Dios no. De los dioses. Hermana, despierte. Bueno, de los dioses. De los dioses. Ahora, aquí hay que hablar entonces de la ira de Dios, ¿no? Quiero que busquen su Biblia. A ver, este lado, ustedes de este lado van a buscar Juan 3:36. Y ustedes de este lado van a buscar Efesios 2:3. Efesios 2:3. Juan 3:36, Efesios 2:3. Lo van a leer al unísono todos cuando se haya encontrado el texto bíblico. ¿Listo? Efesios 2:3, aquí. A ver, todos atentos a lo que van a leer. Efesios 2:3, 1, 2, 3. Atención, subraya esa frase. Hijos de ira. Esa frase. Hijos de ira. Dice Pablo, antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira. ¿De cuál ira? ¿De la ira de su papá? No. ¿De la ira de su mamá? Tampoco. ¿De su propia ira? No.
Cuando ahí habla de que éramos hijos de ira, está hablando de que éramos los hijos de la ira de Dios. Así que subraye hijos de ira ahí. Ahora ustedes lean Juan 3:36 a la 1, a las 2, a las 3. Entonces, por acá tenemos que los que no conocen de Dios, no son cristianos, son hijos de ira. Y por acá tenemos que la ira de Dios va a permanecer sobre los que se rehúsan a creer en Dios. Amén. 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 No. Lea bien y escuchen mi pregunta. Escuchen lo que estoy diciendo. Dice ese versículo que la ira de Dios va a permanecer sobre la persona que se rehúsa a creer en Cristo. ¿Sí dice? Entonces, ¿qué dice? Sí, el que se rehúsa, ¿qué le pasa? No permanecerá la ira, ¿no? No, está la ira de Dios ya, hoy, ahora, en este instante, en este momento. Entonces usted ve la gente ahora haciendo procesiones y no saben que la ira de Dios hoy, ya, en este instante, mientras caminan, está sobre ellos. Y no saben que ellos son hijos de la ira de Dios, porque se han rehusado a creer en Cristo. Entonces, que Dios es un Dios de ira, eso está por toda la Biblia. Que Dios aborrece al impío, eso está por muchos pasajes de la Biblia. Que Dios odia no solo el pecado, sino al pecador, eso está en muchos textos de la Biblia. Y es claro eso. Entonces tenemos que Dios está iracundo por el pecado, por la maldad. Y aquí entra la palabra entonces propiciación. ¿Ya saben por dónde le entra el agua al coco? ¿Ya van atando cabos o no? O dice, pastor, explíqueme de lo que dijo en Romanos capítulo 1. Ajá. Póngale cuidado. Oyó que el Evangelio dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió. ¿Lo leyó? Le voy a explicar por qué. Esté atento. En el Antiguo Testamento había un día que se llamaba el día del Yom Kippur. Todavía lo celebran los judíos. En castellano, el día del perdón. Anote, Karen, día del perdón. El día del perdón. ¿Qué pasaba el día del perdón? Un día importantísimo. El sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero y del chivo, ¿era? ¿O de cómo era? Del cordero. Ay, ¿con cuál era? Ternero y chivo. Del ternero y del chivo al templo, ¿no? ¿Saben? Tienen que saber qué es el templo para hacerme entender. ¿Sí? Al templo pasaba por el atrio, o sea, el patio, con la sangre. Pasaba por el lugar santo. ¿Se acuerdan del lugar santo? Pasaba con la sangre. Ese día, solo ese día, solamente él pasaba con la sangre. Entraba hasta el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto era el lugar donde el cielo tocaba la tierra, donde habitaba la presencia de Dios. Y entonces él tenía que entrar, vea, bien, santificado, limpio. ¿Cómo era que le ponían las campanitas en el borde ahí de la bata? Le ponían las campanitas y le amarraban una pita aquí, hermano. Que si el tipo entraba y andaba mal con Dios, allá caía muerto. Y entonces tocaba jalarlo. Y las campanitas eran, ¡ay! ¡Ay! No se oyen las campanas. ¡Ay! ¡Ay! Las campanitas. ¡Ay! Se murió. ¡Ay! El hombre tocaba jalar.
Así era, ese día. Y cogía la sangre y la echaba sobre el arca ahí. Y ahí pedía perdón por los pecados suyos y de todo el pueblo. Y esto se hacía cada año para aplacar la ira de Dios. Ya el israelita sabía, bueno, listo, un año más de libertad, un año más. Cada año había que hacer eso. ¿Sí sabían? ¿O no? Bueno. Propiciación estamos hablando. El sacrificio que aplaca la ira de los dioses. Ahora viene Jesucristo. Y Jesucristo es el sumo sacerdote, es el cordero y a su vez es la propiciación. La tapa del arca se le llama el propiciatorio. Y Jesús es las tres. El sumo sacerdote, el cordero, la sangre y a su vez el propiciatorio. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que se está evocando es el día del Yom Kippur, el día del perdón. Entonces, ese día Cristo entró no con la sangre de animales, sino con su propia sangre y presentó esa sangre a Dios para propiciación de los pecados de la humanidad entera. Por eso el velo se rompió ese día. ¿Me explico por qué se rompe? Porque ahora ya no es necesario que el sumo sacerdote vaya todos los años hasta allá. Porque ahora eso ha quedado atrás. Y ahora todo el que quiera puede entrar a la misma presencia de Dios. ¿Se hace entender el asunto? Propiciatorio. Cristo en la cruz ofrece su sangre, la sangre que aplaca la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces dice usted, pero si eso es así, entonces usted por qué anda diciendo que hijos de ira y que todavía hay hijos de ira, si la sangre ya aplacó la ira. Pero si eso es así, entonces usted por qué anda diciendo que la ira de Dios está sobre el impío, sobre el pecador. Usted cómo dice eso, si ya Cristo ofreció su sangre para aplacar la ira de Dios, no cada año, sino una vez y para siempre. ¿Cómo dice usted eso? Claro, porque esa propiciación solo se le aplica a los que creen. Por eso dele gloria a Dios esta mañana, que la ira de Dios ya no está sobre su vida. Aleluya. Por eso dele gloria a Dios esta mañana, que usted ya no es un hijo de la ira de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios, que es otra cosa, ¿no? Pero ya no es más hijo de ira. Díganle al de al lado, ya no eres hijo de ira. No me saque la piedra, porque yo sí tengo ira. Gloria a Dios, mi hermano, ¿cómo la ve? Por eso usted ya no tiene que temer la ira de Dios. Yo vivo feliz, yo vivo caminando tranquilo por la vida, porque sé que la ira de Dios ya no me aplica. La manifestación más grande de la ira de Dios era el infierno eterno. Y por eso nosotros podemos decir con seguridad, ya no vamos para el infierno, no por algo que hayamos hecho, sino porque Cristo presentó su sangre por nosotros para aplacar su ira. El día que cierre sus ojos, si ha dado evidencia de haber permanecido en Cristo, usted verá es ángeles, usted verá es la gloria, usted verá a Jesucristo, usted estará en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se imagina la angustia, uno cerrar los ojos y que se lo estén jalando los demonios para abajo? ¿Se imagina esa angustia? ¿Se imagina ese dolor? Porque lo peor es que usted va a saber que ya no se puede hacer nada. Allá abajo, allá estará. La ira de Dios se manifestará sobre su vida. Gloria a su nombre. ¿Cómo vamos de tiempo, hermanos?
nunca había predicado una hora. ¿Ah? ¿Tenemos hasta las 4? Le aseguro que a las 12 quedamos en la mitad. Pero así todo vamos a hacer ayuno, ¿sí o no, hermano? Los que sea, con los que sea, para las que sea, cuando sea. Mire, segunda figura. Ya salimos de lo más difícil, ahora vamos para lo más... No, todavía no. Bueno, segunda figura, redención. Porque ¿qué dice el versículo 24? Léalo el versículo 24 otra vez. ¿Qué dice? Ahí está. Mediante la redención. Subraye, ya subrayó redención. Tiene que subrayar y conseguirse una Biblia de papel para que pueda subrayar. Redención. Ahora, en el mundo de la época en que Pablo escribe esto, había una realidad cotidiana que hoy nos asombraría, nos impresionaría, ¿no? Y es que habían mercados de personas. Entonces, hoy día usted va al mercado, ¿qué encuentra? Verdura, fruta, ¿sí? Carne, pollo, pescado. ¿Qué más encuentra? Plátano, todo eso, tubérculo, todo eso. Bueno, en esa época había esos mercados, pero también había mercado de gente, de personas. Los ponían en fila, así, en jaulas, a venderlos. El más viejo, menos vale. Más joven, más vale. Está bonita, más vale. Está fea, menos vale. Así. Y entonces allá iba la gente muy honda a comprar personas. Y los cogían de esclavos y de mil cosas los cogían. Pero eran esclavos. Tome, ¿cuánto vale? Tanto, trácata. 30 monedas de plata. ¿Qué fue lo que pasó? Judas vendió a Cristo. Era el precio de un esclavo. 30 monedas de plata era el precio del esclavo. Y así era. Entonces Pablo, sabiendo eso, y la gente ahí, contemporánea a él, ha visto esos mercados. Entonces usa esta palabra para explicar la segunda cosa que Cristo logró en la cruz por nosotros, para explicar la gracia, el amor, la misericordia y la piedad. Entonces dice redención, ¿no? Ahora, vayamos a lo mismo. Ustedes, Efesios 2:2, ustedes, Juan 8:34. Efesios 2:2, Juan 8:34. Ustedes lo leen, pero yo no traje Biblia. Efesios 2:2, Juan 8:34. A ver, pronto. No, mentira. Tiene todo el tiempo del mundo. Efesios 2:2. Juan 8:34. ¿Qué dice Efesios 2:2? Les dije a ustedes, ¿no? A ver, 1, 2, 3. ¿Y qué dice ese versículo bíblico? Que éramos esclavos. Esclavos. El hombre sin Cristo es esclavo. El hombre que se rehúsa a creer es un esclavo. ¿De quién dice ahí? De Satanás. Del diablo. ¿Ven que la gente confunde y dice, ay, que toda la gente esclava del diablo, de eso bota babasa y tuerce los ojos y tiembla así raro y está esclavo del diablo? No se necesita hacer eso para ser un esclavo del diablo. El hombre sin Cristo es un esclavo de Satanás. Ahora, Juan 8:34, ¿qué dice? Entonces, somos esclavos, según Efesios 2:2, de Satanás, y somos esclavos, según Juan 8:34, ¿de qué más, hermano? Del pecado.
Esclavo quiere decir que está sometido a la voluntad, que quiere salir y no puede, que quisiera ser libre y no puede. Está esclavo. El ser humano no solo es un ente sobre el cual, el ser humano sin Cristo, no solo es un ente sobre el cual la ira de Dios se encuentra, sino que además nos describe como un esclavo del pecado. Y así entonces, para ser libre al ser humano de la ira de Dios, Cristo tenía que morir y ofrecer su sangre. Ahora, para que el ser humano sea esclavo, sea libre, Cristo tiene que liberarlo. Va al mercado de esclavos y tiene que ofrecer un precio por ese esclavo. Tiene que ofrecer un precio por ese esclavo. ¿Cuál es el precio? Vamos a mirar. A ver, 1 Timoteo 2:6 ustedes, Tito 2:14 ustedes. Vamos a ver cuál fue el precio. 1 Timoteo 2:6 y Tito 2:14 ustedes. A ver. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué dice 1 Timoteo? 1, 2, 3. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio. Disculpe, amigo. ¿Todos lo buscaron? ¿Todos lo buscaron? Leanlo todos. 1, 2, 3. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí, Tito 2:14. Respondan ustedes, ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? Él mismo. Fue al mercado de esclavos y se dio su vida para pagar el precio por esos esclavos. Entonces, el precio fue el mismo. Ahora, otro texto bíblico. Efesios 1:7 ustedes y Efesios 2:13 ustedes. Vamos. Efesios 1:7, Efesios 2:13. Dijimos que Efesios 1:7, Efesios 2:13. Si no trajo la Biblia está más aburrido. A ver, todos, ¿no? Con voz fuerte, ¿no? Yo sé que estamos en ayuno, hermano, pero por favor, colabórale al predicador. 1, 2, 3. El quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien. Y ahora, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál fue el precio? Respondan ustedes. Entonces, a veces uno cree que el precio fue su sangre, no más, ¿no? Pero el precio en realidad fue Cristo mismo y su sangre preciosa, su vida por nosotros. Entonces, es la sangre de Dios, figúrese eso, ¿no? Usted sabe que Cristo era no mitad hombre y mitad Dios, sino que Él era totalmente hombre, totalmente Dios. O sea, que cuando Él está muriendo en la cruz, ¿quién está muriendo? Dios. O sea, que esa es la sangre ¿de quién? De Dios. Y Él va al mercado de esclavos y compra a los esclavos. Paga el precio por los esclavos. Y vuelve y juega. Entonces le dice: entonces la humanidad no es esclava. No es esclava. Porque si Él ya pagó el precio por todos,
No podemos decir que la humanidad es esclava. Pues fíjese que sí. ¿Y por qué? Porque es que hay esclavos que quieren seguir siendo esclavos. Entonces pagan por ellos, dan el dinero por ellos, pero cuando Cristo les va a decir, salgan de ahí, dicen, no, yo prefiero aquí mi jaula, yo prefiero mis cadenas, yo prefiero mi vida, yo prefiero aquí. Y se quedan ahí. Pero yo creo que por lo menos la mayoría de los que estamos aquí presentes aceptamos ese pago que Cristo hizo por nosotros. Y por eso estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Sí, ¿no? Él pagó por nosotros. El rollo es que Él respeta nuestra libertad. El mayor don después de la vida, digo yo, el mayor don después del don de la vida es el don de la libertad. Entonces no nos va a sacar a las malas de la jaula. Él no va a romper nuestras cadenas a las malas. Yo tengo que aceptar. Y en el momento que acepto, hago propio ese pago y empieza la liberación. ¿Cierto? O sea, soy libre, pero usted sabe que a través de los años tendré que seguir recibiendo esa liberación. Pero el punto es, soy libre en el momento que acepto a Cristo en mi corazón. Amén. ¿Ya lo aceptó en su corazón? Amén. Si no, venga, hacemos la oración. Oye, usted no está agradecido esta mañana, no está impresionado, no está diciendo, uy, Dios mío, todo eso. Libres, hermano. Libres para correr. Libres para danzar. Libres para vivir en Él. Cantábamos ahora nada más y nada menos. Ahora, si Cristo lo liberó, tenga la bondad, no viva como un esclavo. Porque ahora nosotros somos esclavos, todavía somos esclavos, pero de un amo mucho mejor que es nuestro Señor. Y no somos esclavos por obligación, sino que somos esclavos por amor, hermano querido. Tenemos un buen amo ahora. Pero hay gente que es plaga, hermano, y ya siendo esclavos de Cristo quieren volver a ser esclavos del mundo. Esclavos de Satanás, esclavos de sus pecados. Yo le pone a pensar, dice, oye, ¿qué sacó de eso? Diga usted, a ver. No sé, uno cómo echa para mirar para atrás. Cómo sufrió por allá, ¿no? Cómo chilló, cómo lloró, cómo tuvo que pagar las que hizo, ¿no? Y todavía siquiera uno considerando irse para allá otra vez. ¿A usted qué le pasa? ¿A usted qué le pasa? No, mejor aquí con Cristo, ¿cierto? Esclavos de Cristo. ¿Sabe usted que la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para definir a un cristiano es esclavo? Es un esclavo de Cristo ahora. Entonces, ¿qué pasó con la ira de Dios? Eso se fue, porque Cristo entregó su sangre en la cruz del Calvario y así aplacó la ira de Dios. Ahora, ¿qué pasó con los esclavos? Verso 24 otra vez. Le dije que había que subrayar 3 palabras. La primera era propiciación, la segunda era redención, y ahora la tercera, ¿cuál es? Justificados. 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 Fíjese, este es un término extraído de lo jurídico, para que usted comprenda lo que va a decir ahí. Lo jurídico. Cuando me refiero a lo jurídico, me refiero, hermano, a los estrados judiciales, a todo eso. Entonces dice ahí, habla de justificación. Para hablar de justificación, tenemos que hablar de una persona condenada. Está condenada.
Bien. Ahora, la Biblia presenta al ser humano como una persona condenada. Está condenado. ¿Condenado a qué? Pues a sufrir las consecuencias de sus pecados en esta vida. Pero está condenado también a la eternidad sin Cristo. Está condenado al infierno eterno, a los gusanos eternos, al fuego eterno, a la oscuridad eterna, a los tormentos eternos. Por causa de sus pecados, su rebeldía y su alejamiento de Dios. Entonces es un ser condenado, el ser humano sin Cristo. Un ser sobre el cual está la ira de Dios, un ser que es un esclavo y un ser que está condenado. Vamos ahí. Sucede entonces, querido hermano, que eso lo dice el verso 23. Ahora, busque por favor Apocalipsis 12:10 ustedes. Apocalipsis 12:10. Y ustedes Primera de Juan 3:20. Apocalipsis 12:10. Y Primera de Juan 3:20 ustedes, por favor. Primera de Juan 3:20. Lo van a leer. Lo van a leer. Bien, ¿listos? Apocalipsis, ¿qué dice? Yo le digo cuándo. A la 1, a las 2, a las 3. Entonces oí una voz desde el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, porque lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Estaba acusado por quién? ¿Por quién? Por el patas, por la chancla, por el chamuco, por Satanás, hermano. Lo acusaba, condenando. Y primero Juan 3:20, ¿quién más acusa? Pues si nuestro corazón no se prende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea que el que acusa es la conciencia, por lo menos. Pónganle cuidado ahora. Seguimos adelante. Entonces, ahí dice: justificados pues para con Dios. Tenemos Romanos 3:20, tenemos. No, justificados pues, eso es Romanos 5:1. Romanos 3:23 dice. No, el 24. Siendo justificados Gratuitamente, ya. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué imagen evoca? Aquí está el pecador. Aquí está Dios, que es el juez. Aquí está Satanás, la conciencia, la ley, ¿no? Que harían de veces de fiscal. Usted sabe que en un juicio el fiscal es el que acusa, ¿no? Y está Cristo, que es el defensor. Entonces, hay 4 ahí. ¿Qué es? Dios el Padre, que es el juez. El pecador. Al lado del pecador, Cristo, que es el defensor. Y al otro lado está el chamuco, hermano, el patas, la chancla, está ahí. Junto con la ley, que es la que acusa, y la conciencia, que es la que acusa. Entonces, se abren los libros. Entonces Satanás dice: no, ¿cómo le parece aquí la belleza? Fornicario, mentiroso, tramposo. ¿Cómo le parece aquí la belleza? Es una plaga, una porquería con los hijos y con la mujer. ¿Ah? Mira esa plaga inmunda. No, es que ese pecador. Y entonces el padre dice: no hay de otra, hay que chamuscarlo. Le toca fuego, mijo. Le toca fuego. Y entonces Cristo dice: no, pero un momento. Yo he muerto por esa persona. Yo di mi vida. Yo entregué mi vida por esta persona. Yo lo sustituí a él. Pero usted tiene que recibirme. Tiene que aceptar las cosas. Y si no, pues, le toca fuego, ya le dijeron. Entonces,
El pecador dice, no, yo acepto y tal, no doy, sí, ya, yo dejo eso así, ya, está bien, sí, yo te acepto. Entonces Jesús dice, Padre, el muchacho aquí me está aceptando, está diciendo que él acepta lo que yo hice por él en la cruz del Calvario. Y entonces el Padre aquí se para y dice, no se diga más. Y da un golpe sobre la mesa y dice, es inocente para siempre, es santo. De aquí en adelante es declarado inocente y santo para siempre. Y el chamuco, desploma el chamuco ahí. Eso es justificación. Es un término legal extraído de la jurisprudencia para mostrar lo que Cristo hizo en la cruz por el pecador. Estaba condenado, lo acusaba Satanás, lo acusaba la ley de Moisés, lo acusaba su conciencia. Pero en el momento en que Cristo recibe a Cristo en su corazón, acepta, cree las cosas, en ese momento el Padre lo declara santo, inocente y justo para siempre. No es que ella sea santo, pues, y perfecto, que no comete errores. No, escuche lo que estoy diciendo. Es declarado, no hecho, sino declarado. Su posición, su estatus ahora es de inocente, es de perfecto, es de santo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? No por lo que él hizo, sino porque lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, cuando el Padre lo mira, no lo mira a él, mira la sangre del Cordero que lo cubre. Aleluya. ¿Cómo la ves? Pero si uno no acepta, sigue condenado. Pero ¿cuántos ya aceptaron? Entonces usted, ¿cómo lo ve Dios hoy? Diga, a ver, ponga los deditos, diga, santo, inocente y justo. Y yo me estaría riendo, y yo estaría diciendo, ay, gloria a Dios, ay, aplaudiendo, yo estaría en eso. Por lo visto ustedes no. Mucho cristiano no sabe eso, y el diablo sabe que mucho cristiano no sabe eso y los hace vivir su cristianismo en medio de remordimientos y culpas nada más, acusados todos los días de su vida. Usted que va a hablar, va a hacerle morcillas al Dios, es una porquería. Mire, usted vaya a cantar y a orar y mire cómo se porta, que este es un quequita. Yo no voy a oír. Comíos de la culpa, hermano. Pero Cristo ya el Padre dijo que somos inocentes. Ya el Padre dijo que somos santos. Ya el Padre dijo ya. Y si Dios lo dice, pues ¿quién lo contradice a él? Ahora sí hace animó, ahora sí. Es que le estoy diciendo que sobre usted ya no está la ira de Dios. Le estoy diciendo que usted ya no es un esclavo de Satanás, del pecado. Le estoy diciendo que usted es santo, inocente delante de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. A ver, otros textos más. Romanos 5:9, ustedes. Y ustedes aquí por este lado, Tito 3:7. Tito 3:7. Romanos por este lado, Tito por este lado. Romanos 5:9, Tito 3:7. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué dice? Romanos 5:9 este lado. A la 1, a las 2, a las 3. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Justificados? ¿Listo? Salvos de la ira. Por este lado, ¿qué dice Tito 3:7? Para que justificados por su gracia lleguemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Justificados, ¿no? Herederos. ¿Y qué dice Romanos 3:24? Dice, justificados gratuitamente
no hay que pagar nada. Es que cuando yo no era cristiano, bueno, así me enseñó mi mamá, pero ella me hablaba de Dios, ella no era cristiana ni nada, pero ella me hablaba. Yo me acuerdo de sus enseñanzas todavía. Ella me decía, si usted quiere que Dios esté contento con usted tiene que portarse bien, hijo. Tiene que hacer, hágame caso, no me diga mentiras, porque si usted se porta mal, Dios está iracundo y Dios le va a caer encima. Mami, por favor, está psicología, está el maltrato psicológico. Y yo quedaba, me convertí a Cristo y yo seguía creyendo eso. Y luego leí Romanos 3:23-24, que dice que no tengo que hacer nada, que Cristo lo hizo todo. Ya. Hay un texto bíblico que quiero que lo lea. A ver, si no, búsquelo en Google y me ayuda porque se me acaba de venir a la mente. Dice, pero quiero la cita bíblica porque quiero que la note bien grande en su corazón. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Vamos a ver si dice eso. Búsquenlo en Google, rápido. Hebreos 10:14. Todos van a buscar Hebreos 10:14. Todo el mundo en esta iglesia, en este ayuno, va a buscar Hebreos 10:14. ¿Qué dice Hebreos 10:14? Usted que está en las redes sociales también busque Hebreos 10:14. Hay un buen grupo ahí. Alabán. Hebreos está junto a Soberbios. Ahí. Usted busca Soberbios y allá al lado de Soberbios encuentra Hebreos. Dice amén. Pero, ¿cómo es el rollo? A ver, 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, ¿usted es perfecto o no? Amén. Delante de Dios, ¿usted es perfecto o no? Amén. ¿Dios lo ve perfecto o no? Amén. Ahí está. Sino que el diablo sabe que muchos no saben esto. Y es de pura culpa, puro remordimiento, puro azote, y se da durísimo usted. Pero cuando se esté dando duro, recuerde que Cristo lo ve inocente, que Cristo lo ve santo, que Cristo lo ve perfecto para siempre. Por su ofrenda en la cruz del Calvario. Ahora, eso no es solo que Él murió allá y ya, ¿no? Sino que mire todo lo que logró. Por ahí hay un predicador que tiene una serie que dice 50 cosas que Cristo logró en la cruz. 50, aquí solo estamos viendo 3. Bueno, pero siempre que uno diga esto, tiene que explicar lo que sigue. Porque si no lo explica, no falta el hijo del diablo. Que hasta Pablo lo tiene que explicar. Romanos 3:28. Para pasar ya a lo próximo. Romanos 3:28. Miren, me demoré más de 1 hora. Yo sí hablo. Romanos 3:28. Hablo harto, hermano. ¿Qué dice Romanos 3:28? En conclusión, dice él ahí, de ese texto de Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está. Concluimos. ¿Qué decir? Si no me entendió nada, dice Pablo, si no entendió nada, si no me hice entender, si no puedo captar nada, lo que me importa es que usted entienda que usted ha sido justificado. Por gracia. Y no porque cumpla con las obras de la ley, los 10 mandamientos. Pero entonces viene y no falta el que dice, ay, esto hay que celebrarlo. Esto, ¿cómo así? Esto hay que celebrarlo. Que sin que yo haga nada, la ira de Dios se me quitó de encima porque Cristo murió. Que sin que yo haga nada, ya no soy esclavo. Y encima, haga lo que yo haga, Dios me ve inocente, me ve perfecto y me ve santo. Esto hay que celebrarlo.
Esto hay que celebrarlo. Claro, porque no falta el que esté meditando en este momento y diciendo, ay, pues si es así yo sigo fornicando, ay, pues si es así yo sigo de mentiroso, ay, pues si es así yo sigo de tramposo, ay, pues si es así yo sigo de tibio. No faltará. Pero ¿qué cree usted? Que la gracia nos da ocasión de pecar. Que la misericordia de Dios es puesta para que yo peque. Mire, el que piensa así, le voy a decir esto, le voy a decir tanto como esto. Si alguien en este lugar, en este instante, está pensando de esa manera, solo por empezar, usted no conoce a Dios todavía. Usted no ha nacido de nuevo. Usted ni siquiera ha creído en Cristo todavía. Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, jamás pensará de esa manera. Porque cuando entiende la misericordia de Dios, lo único que va a desear es amar más a Dios y servirle mejor a Él. ¡Gloria a Dios! En esa época había plagas, como hoy día. En Romanos, allá en la carta de la iglesia. ¿Y qué pasó? Pues que hubo gente que estaba pensando así, ay, esto hay que celebrarlo, como ya soy perfecto, como ya soy santo delante de los ojos de Dios, haga lo que yo haga. Entonces, pues, chévere. Y Pablo les dedica Romanos 6:1 a estas personas. Lea Romanos 6:1, por favor, en adelante. Pero rapidito, hermano, que ahora sí se me fue la hora. Se me fue la hora. Rapidito. Romanos 6:1. No, pero eso de ese desorden no me gusta. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Hasta ahí, tranquilos. Ahí está. ¿Cómo la ven? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice, ¡jamás! De ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre siquiera usted estar pensando eso? Y luego en el 15, ¿qué dice el 15? El 15, ¿qué dice? ¿Qué pues? No, pero esperen, en orden. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De nuevo. Entonces, como ya no estoy bajo la ley, si no estoy bajo la gracia, entonces voy a pecar y voy a entregarme al pecado y voy a ser peor que antes. Y Pablo dice, jamás, ¿cómo se le ocurre ni siquiera pensar usted eso, Dios mío? Para empezar, si esa es su manera de razonar, usted ni ha nacido de nuevo. Ahí tiene. La gente que ha nacido de nuevo está escorriéndole al pecado, está huyéndole al pecado, no está buscando cómo pecar más, está buscando es cómo pecar menos y cómo vivir más en santidad. Gloria a Dios. Hermano, yo sí hablo, ya miren, se fue la hora. Entonces, nunca había predicado una hora. Mire todo lo que Cristo logró en la cruz por usted. ¿Cómo la ve? Por eso nosotros somos gente especial, hermano querido. Nosotros somos la gente de Dios. Bendito sea Dios. Nosotros no somos del montón, nosotros no somos cualquiera. No por nosotros, por su gracia, su sacrificio, su sangre. Pero mire todo eso. Así que usted ahorita puede irse tranquilo para su casa, porque sabe que ya la ira de Dios no está sobre su vida. Porque Cristo fue la sangre, el sacerdote y el propiciatorio sobre el cual se derramó su sangre para aplacar la ira de Dios para siempre. Son nuestras vidas. Así que usted ya sabe, puede ir tranquilo para su casa, porque usted sabe, ya no es un esclavo de Satanás.
Pecamos, claro que sí. Pero ya no somos esclavos del diablo ni del pecado, bendito sea Dios. Por eso es que usted puede cambiar, por eso es que usted ve que día a día usted va siendo otra persona. Mes a mes usted se va viendo diferente, distinto, porque ya no es esclavo. Ahora su única esclavitud es a Cristo Jesús, o por lo menos debería ser esa la única. Bueno, pues ahí vamos todos en el camino, tranquilos. Y gloria a Dios, usted ya fue declarado inocente. Que viene el chamuco a decir usted es una porquería, que mire que usted solo debe pensar que ya Dios lo ha declarado inocente, santo, justo, lo ha hecho perfecto delante de sus ojos por la sola ofrenda que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hola, ¿sí sabía todo eso o no? Ese silencio quiere decir que no, que sí. ¿Ah? Pues hay que alabar a Dios por esto, hermanos. ¿Qué opina? ¿Vamos a alabar a Dios por esto? Alabaremos a Dios por esto. Póngase de pie, ya descansó una hora.